¿Qué tal? ¿Cómo están? Como cada año al despedirlo, desde Informativos Televigo echamos la vista atrás y repasamos lo que han dado de sí estos 365 días. En este 2022 hemos tratado de pasar la página de la pandemia del coronavirus. Si bien el virus sigue circulando y todavía sigue condicionando en parte nuestras vidas, casi podríamos decir que este ha sido el primer año post-COVID. Un año, como siempre, cargado de muchas e importantes noticias a nivel local que repasamos a continuación mes a mes. Y empezamos obviamente por enero. La primera noticia del año que nos sobresaltó la encontramos en la página de sucesos. El día 5, en la previa de la festividad de Reyes, era detenido un joven de 21 años por su presunta vinculación con el homicidio de un hombre hallado apuñalado el día anterior en su vivienda en el número 136 de la calle Arenal. Era un profesor jubilado de 70 años. Al joven le encontraron las llaves de la casa y el móvil del profesor, además de una huella de su zapatilla en la vivienda. También paquetes y compras en el maletero realizadas con la tarjeta bancaria del fallecido, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de usurpación de identidad y de homicidio. Unos días después, el día 11, el New York Times seleccionaba a las Islas Cíes como uno de los 52 mejores destinos sostenibles del mundo para viajar en el presente año que ahora se acaba. Una noticia que refrenda la importancia y la fama cada vez mayor que tienen nuestras islas, que un año más han vuelto a recibir a miles de turistas, al tiempo que continúa con su lucha por convertirse en patrimonio de la humanidad como parte integrante de la candidatura de las Islas Atlánticas, promovida por la Xunta de Galicia. Ya saben que el Concello tiene su propio proyecto solo con las Cíes, pero que todavía no ha presentado a la UNESCO, a la espera de una oportunidad que se antoja complicada. El 19 de enero concluía el periodo de exposición pública del nuevo Plan General de Vigo con más de 4.000 alegaciones. Un plazo superior al habitual. El documento del nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Vigo ha estado 3 meses a disposición de la ciudadanía, que ha presentado 4.446 alegaciones, una cifra muy inferior a la del anterior plan, el del 2008, que tuvo más de 60.000, algo que indica a ojos del Ayuntamiento mucha mayor aceptación. Se presentaron 4.445 alegacións. Desas, o 38,8% se presentaron presencialmente, 1.728 presenciais no Auditorio Mar de Vigo, no rexistro, e 2.717 se presentaron telematicamente, o 61,2% destas alegacións. Por lo tanto, cun novo formato, tanto de consulta como de presentación de alegacións, que entendemos facilitou a presentación das mesmas por parte dos cidadáns. Bueno, se establecemos unha comparativa co último proceso de alegacións ou información pública que viviu o planeamento municipal de todo o termo municipal, que foi o plan aprobado e anulado logo, o plan do ano 2008, pois nese caso, no período de alegacións, se presentaron 60.992 alegacións. Se estudiarán todas las alegaciones y se dará respuesta a los ciudadanos. Con la plataforma Vive, que se opone al vial que plantea el plan entre Clara Campoamor y Baruxans, ya se han mantenido varias reuniones. Se les ha ofrecido reubicación de afectados y se estudiarán también sus alegaciones. Cando un diseña un vial de perto de 4 kilómetros por unha zona como é Bembrive-BA de Castrelos, e só afecta entre 4 e 11 vivendas, pois obviamente hai unha sensibilidade sobre o territorio polo que pasamos, porque senón, obviamente, a afectación sería moitísima maior. Do mesmo xeito que se plantexa a construcción en túnel de viaducto para intentar minimizar o impacto. Pero, aínda así, a eses afectados queremos darlle a posibilidade de que podan ser reubicados no entorno. E para esa reubicación diseñaremos uns solos urbanizables ou solos urbanos non consolidados que permitan que a través de que o promotor sea o propio Concello, as persoas que así o desexen, obviamente serán libres de decidir si queren reubicarse no entorno ou prefiren reubicarse noutro espacio. En el Auditorio Mar de Vigo, donde se podía consultar el plan de manera presencial, fueron atendidas 3.076 personas. El plan fue explicado además en 23 asociaciones vecinales. Muchas de esas alegaciones presentadas al Plan General tienen que ver con un nuevo vial previsto en la parroquia de Beade, frente al que se han revelado una parte importante de los vecinos. Son 11 de momento, apuntan los vecinos afectados, las casas que se prevén expropiar con la construcción del nuevo vial en Bembrive, pero temen que una vez esté el proyecto sean más y apuntan, en realidad afectados por esta nueva infraestructura son todos los del entorno, que verán cómo la parroquia se divide en dos. Beade quedaría rota, Beade y Bembrive quedarían rotas por este vial.
Yo creo que nadie, pensándolo bien, querría vivir cerca de un vial que, repetimos, no es necesario. Tenemos una VG20 preciosa y sobre todo un vial que están diciendo que es para el Álvaro Cunqueiro. En ningún momento, y he visitado muchas veces el Álvaro Cunqueiro, y en ningún momento he visto ni la VG20 colapsada ni la avenida de Castrelos colapsada. Alertan además del daño medioambiental que se hará a la zona. La afección medioambiental es muy importante. Vamos a ver, tenemos el río Barça y el sendero de Aifonso y el río Aifonso. El sendero de Aifonso es un sendero muy importante. Esto además de cada caso particular, como el de Abel. Con sus hijos está construyendo 3 viviendas nuevas justo en el trazado del vial. La licencia es de hace un año, como la hipoteca y sus ilusiones. El banco ya nos está empezando a poner problemas porque se han enterado de que pasa un vial por aquí, ya nos han comunicado que igual nos quitan la hipoteca que tenemos encima. Entonces, como comprenderás, pues mis hijos lo están pasando mal. Confían en que el ayuntamiento atienda sus alegaciones y si no, no descarta movilizaciones. Lo tenemos muy claro, vamos a luchar todo lo que haga falta para que este vial no siga, por favor. En el entorno, además, señalan hay elementos de especial protección como una mina centenaria. El 27 de enero nos sorprendía un terremoto de magnitud 4,6 en la escala de Richter, registrado en aguas del Océano Atlántico frente a las costas de Galicia. Ocurría a primera hora de la tarde con epicentro a 3 kilómetros de profundidad en el mar y afortunadamente sin consecuencias. Fue más que nada un pequeño susto que nos llevamos y que se dejó sentir en otras muchas localidades gallegas. El mes de febrero arrancaba con la sentencia del narcosubmarino, con más de 3.000 kilos de cocaína encontrado en aguas de la ría de Aldán en 2019, el primero hallado en toda Europa. Pues bien, la audiencia provincial condenaba a los 3 tripulantes del semisumergible a 11 años de cárcel cada uno y al pago de 2 multas de 300 millones de euros. Con respecto a los compinches en tierra, el tribunal les imponía una pena de 9 años de prisión para cada uno de ellos. Si bien a estos últimos el Tribunal Superior de Justicia de Galicia los dejaba hace un par de meses libres tras haber recurrido su pena, mientras ratificaba la condena de los 3 tripulantes. El 2 de febrero era detenido un joven como uno de los presuntos autores de una paliza a otros 2 chicos de madrugada en la calle María Verdiales. Este que ven es el vídeo de la agresión grabado por un vecino de la zona. Sin embargo, la policía se equivocó, ya que el joven no estaba en Vigo esa noche. Además, un tatuaje en la pierna revelaba que no era ninguno de los que aparecían en las imágenes. Días después, sí eran detenidos los presuntos culpables, 2 futbolistas de Ourense que están ahora a la espera del juicio por lesiones. Y ese mismo día 2 llegaba la alerta por la desaparición del joven Jorge Joel, del que a día de hoy no se sabe absolutamente nada. El chico desapareció sin dejar rastro. Su familia continúa desesperada. En lo político, Francisco Javier Orue, el funcionario del ayuntamiento condenado a 5 años de prisión por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva en una contrata municipal, solicitaba al Ministerio de Justicia su indulto. En su escrito alegó, entre otros argumentos, que lleva 40 años afiliado al PSOE y a la UGT y que cuenta con una trayectoria anterior intachable como trabajador público, además de concienciado con los derechos sociales y de los trabajadores. Semanas después también se puso en marcha una polémica campaña en la que distintas entidades y colectivos de la ciudad pedían esa medida de gracia. A día de hoy, Orue sigue a la espera de que se pronuncie el Consejo de Ministros, si bien la ministra de Justicia recordó en su día en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no concede indultos en casos de corrupción política. El 4 de febrero arrancaban las obras de la segunda fase de las cintas de la Gran Vía. La obra de la Gran Vía quedó incompleta en su primera fase. No se pudo hacer hasta Plaza de España por un informe negativo de Patrimonio de la Xunta, pero los tribunales le dieron la razón al Concello de Vigo, que ahora quiere completar la reforma. Se inician este viernes las obras de la segunda fase de las rampas de Gran Vía. Hoy mismo ya está empezada. Como veis, ya hay un carril de circulación que se corta y ya empezamos con el proceso de tráfico para la semana que viene iniciar la obra física, pero la obra se inicia hoy. En este momento esas vallas de ahí ya están señalando la obra. Y como viene siendo habitual, cápsula del tiempo introducida para dar el pistoletazo de salida. Se harán 2 rampas, una entre Venezuela y la calle Bolivia y la segunda entre Bolivia y Nicaragua. Tendrán capacidad para transportar a 7.300 personas por hora y se cubrirán del mismo modo que las de la primera fase, es decir, con perfiles metálicos y también de vidrio. En total son 150 metros de actuación. También se prolongará el jardín botánico de la parte inicial, que será tanto exterior como interior. Va a llegar ya hasta la Plaza de España y por tanto tendremos comunicado Urzaiz con la Plaza de España, la eventual Ciudad de la Justicia que abrirá dentro de poco,
la zona alta de Vigo. Este tramo que falta tendrá 2 rampas mecánicas. El presupuesto se va a los 4,5 millones de euros, que unido a lo anterior significa que el conjunto de la Gran Vía pues tendrá un presupuesto de casi 10 millones. Esto es una parte importante del proyecto de la ciudad, una parte la pagó Europa. Nosotros esto se lo vamos a presentar también a los fondos europeos de recuperación, el Next Generation EU, y contamos con que prácticamente nos paguen, pues calcular que el 60 o el 70%. El tiempo estimado de duración de las obras es de 8 meses. El ayuntamiento quiere tenerlas listas para la próxima Navidad. El 15 de febrero se producía, por desgracia, la noticia del año: el hundimiento en aguas de Terranova del pesquero gallego Villa de Pitanso. Solo sobrevivieron 3 personas: el patrón, su sobrino y el marinero Samuel Cuesi. Hubo 9 muertos cuyos cuerpos pudieron ser rescatados y repatriados, y 12 desaparecidos que supuestamente todavía están en el pecio hundido. España aún no ha decidido si bajará al barco para intentar rescatar esos cuerpos después de que Canadá suspendiera la búsqueda. Canadá ha suspendido la búsqueda de los 12 marineros del Villa de Pitanso que todavía permanecen desaparecidos. Una decisión que llega después de 36 horas de intenso rastreo en una zona de más de 2.000 kilómetros cuadrados de agua en la que se les buscaba, y tras extender el plazo previsto en su protocolo para condiciones de mala mar en 13 horas. Nos gustaría seguir buscando a estas personas, pero hay un momento en que tenemos que ser realistas con la situación. España, de hecho, ha descartado pedir una nueva prórroga a pesar de la petición del presidente de la Xunta para extender la búsqueda al menos un día más con medios aéreos. Estamos en contacto con las autoridades canadienses en todo momento para seguir de cerca la situación y ver si hay una ventana de oportunidad. Nos indicaban ayer y nos indican hoy las condiciones de extremo peligro en que se han llevado también esas tareas de búsqueda y rescate. Y evidentemente a ello, lógicamente, tenemos que remitirnos. Es una decisión de la autoridad de rescate, en este caso de la autoridad canadiense. Entendemos o que dicen as autoridades canadienses e cales son os protocolos de salvamento do referido país, pero o certo verdade é que en España estamos acostumbrados a maior intensidade nas horas de voo para rescatar ou polo menos para confirmar as persoas desaparecidas. Somos, por tanto, conscientes das inquedanzas dos mariñeiros. Según adelantó el ministro de Pesca, los armadores vigueses con quienes se reunió este jueves, el gobierno español centra ahora sus esfuerzos en la repatriación de los 3 marineros supervivientes y los 9 fallecidos cuyos cuerpos sí han podido ser recuperados y que se encuentran a bordo de 3 buques, navegando ahora mismo en dirección al puerto de Saint-John. Se encuentra ahí el cónsul general de España en Montreal, que se ha desplazado específicamente a los efectos, lógicamente, de las tareas de repatriación que tendrán que seguir a la llegada. Es un trámite administrativo que hay que llevar a cabo. Estoy convencido que, como ha sido hasta ahora, las autoridades canadienses van a facilitar todo lo que sea posible este trámite, que también es un trámite doloroso y complicado. Se espera que lleguen a puerto a primera hora de la mañana de este viernes. El Airbus del Ejército del Aire aterrizaba en Santiago de Compostela pasada las 12 de la noche de este lunes entre una espesa niebla. A pie de pista le esperaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado entre otros por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Pesca, Luis Planas. Tras tomar tierra, los cuerpos repatriados de 5 de los marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanso, en aguas de Terranova, eran introducidos en otros tantos vehículos fúnebres. A bordo del avión también los 3 supervivientes de esta tragedia que consiguieron salvar su vida: el capitán del buque, Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ganés Samuel Cuesi. Pedro Sánchez departió unos momentos con cada uno de ellos, a los que mostró su pesar por lo ocurrido. Otros 12 marineros del Villa de Pitanso continúan aún desaparecidos, sin que por el momento Canadá haya retomado las labores de búsqueda, a pesar de la petición expresa de España por retomar el rastreo antes de que empeore de nuevo el tiempo en la zona. La Audiencia Nacional investiga ahora lo sucedido. El foco está puesto en una supuesta negligencia por parte del patrón del buque, a quien se le imputa 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. El 25 de febrero el puerto aprobaba la concesión del antiguo astillero Vulcano a Marina Meridional, que lo rebautizaba como Astillero San Enrique.
La Comisión Técnica ha analizado la propuesta de Astilleros San Enrique, que ofrece un proyecto industrial con compromiso de obras por valor de 1.800.000 euros, muy por encima de lo fijado para los 15 años de concesión. Contratarán a 28 personas el primer año hasta llegar a los 79 y con un valor de negocio de 10 millones de euros anuales. El compromiso inversor en cuanto a obras lo ha fijado en 1.627.000. Más, adicionalmente a estas obras, también contempla instalación de placas fotovoltaicas y dotación de medios de protección contra la contaminación. Por lo tanto, la inversión en sí va a ser de 1.852.000, que está muy por encima de lo que habíamos fijado para alcanzar los 15 años de concesión, que era 1.200.000, es decir, 1.852.000. También fija la contratación de personal desde un inicio, contratación de personal directo, digamos, de instalaciones de forma directa, un mínimo de 28 el primer año hasta llegar a 79. Con la oferta aprobada ahora se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y se abre el periodo de alegaciones, un trámite largo que esperan solucionar cuanto antes. Se llevará a publicación en el Boletín Oficial de la provincia, estará 20 días expuesto para ver si hay alegaciones por algún interesado. Si no hay alegaciones, habrá pues ya sometimiento por parte de la empresa adjudicataria y se llevaría para la resolución definitiva a un consejo de administración. Es un trámite un poquito largo, pero bueno, hemos acortado todo lo posible los plazos y esperamos que en breve pues tengamos ya la empresa trabajando. El estudio de viabilidad presentado por Astilleros San Enrique cumple 25 de los 30 puntos presentados. Hace apenas unas semanas el puerto decidía otorgarle algo más de margen a la empresa para poder iniciar su actividad industrial, habida cuenta de que a día de hoy no tiene carga de trabajo conocida. Si a finales de este 2023, que está a punto de empezar, no ha facturado al menos 10 millones de euros, comenzarán las sanciones al astillero que podrían terminar en una reversión al puerto de la concesión. El mes de marzo arrancaba con la decisión del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de dejar el cargo y optar a presidir el PP nacional. Aquí en la Galicia en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Muchas gracias. Visiblemente emocionado, Alberto Núñez Feijóo anunciaba su candidatura a presidir el PP nacional. Lo hacía, dijo, para no eludir sus responsabilidades. Lo tengo muy claro, clarísimo. Pero he dudado, claro que he dudado. He dudado porque cuando uno trata de ser responsable debe de reflexionar sus opiniones y sobre todo sus decisiones. He dudado porque hay una política de revanchismo, de trincheras, incluso de odio, en la que no creo. También porque aseguró sentirse preparado para la tarea, la de reflotar un Partido Popular en crisis por los líos internos y la amenaza de Vox. Seremos el PP por el que España está esperando. El PP que quiere y que quieren sus afiliados y sus votantes, los que son, los que fueron, los que dejaron de ser y los que volverán a ser. Un partido unido. Feijóo, que pidió perdón a los españoles por el espectáculo ofrecido estos días atrás por el PP, justificó su paso adelante ahora y no en 2018 porque la situación de España, dijo, es mucho peor y tiene un mal gobierno. Al tiempo, anunció otro estilo de oposición. No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo que es posible ganarlo. Y aseguró que defender los intereses de Galicia también es defender los intereses de España. Como era previsible, como sucesor al frente de la Xunta fue elegido el entonces vicepresidente Alfonso Rueda. Este 2022, entre otras muchas cosas, es también el año laseiro. El pintor lalinense de nacimiento tuvo una vinculación muy especial y estrecha con nuestra ciudad, donde está fijada su fundación en Casa das Artes.
A lo largo de todo el año se han sucedido diversas exposiciones, como la inaugurada el pasado mes de marzo. Tras un arduo trabajo de investigación y catalogación realizado por la Fundación Laxeiro desde el año 2009, Casadas Artes presenta una nueva exposición del artista lalinense, una muestra de 14 pinturas y dibujos totalmente desconocidos para el público y realizados entre los años 30 y 50, primera etapa del pintor. Nesta selección de obras se pode ver a maioría das constantes, tanto estilísticas e formais como argumentais do Laxeiro dos anos 30 e 40, un período do século XX ben interesante para a historia da arte universal, un período no que hubo moitos cambios, unha volta á orde que decía Jean Cocteau, unha volta á figuración. Laxeiro Descoñecido se presenta como una serie de 2 exposiciones, esta primera parte que se inaugura y la segunda que exhibirá obras de la principal etapa del pintor, que tuvo lugar durante los 20 años que vivió en la ciudad de Buenos Aires, donde muestra el grueso de los estilos que trabajó el artista. Pero nesa segunda época eso leva a linguaxes moito máis de xesto, linguaxes expresionistas, informalistas e mesmo ten momentos de abstracción pura. Non? Entón, nesa segunda chega poderemos ver obras inéditas que tratan de todos esos temas. Non? La exposición Laxeiro Descoñecido podrá visitarse en Casa das Artes hasta el próximo 5 de junio. El día 10 de ese mes de marzo, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia responsabilizaba directamente al Concello del mantenimiento y la conservación del Paseo das Avenidas, donde en 2018 se hundió, recordemos, parte de una estructura durante la celebración de un concierto con motivo del Festival O Marisquiño, dejando más de 450 personas heridas. Según el Alto Tribunal, el Ayuntamiento de Vigo incumplió su obligación de mantener y conservar en buen estado el muelle en cuestión, tal y como asegura recoge el convenio de abrir Vigo al mar. Según se expone en el auto judicial, necesariamente el mantenimiento debe relacionarse con la seguridad y con el uso, algo que dice no hizo el Concello. Es decir, previo a autorizar el concierto, el Ayuntamiento debería haber revisado y valorado la seguridad de la instalación. Es más, los magistrados han señalado que el mal estado en el que se encontraban los elementos superficiales del paseo eran evidentes y que así lo advirtió reiteradamente la autoridad portuaria, e incide en que, de acuerdo con el convenio Abrir Vigo al Mar, la obligación de mantenimiento por parte del Ayuntamiento no se limitaba a los jardines y zonas de esparcimiento, sino también a los elementos que la sustentan, principalmente los estructurales. En una nota de prensa, el gobierno local asegura que sus servicios jurídicos están estudiando esta resolución contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que recuerda que el proceso judicial no está concluido. Además, ha puesto en valor el voto particular emitido por uno de los 3 magistrados. En todo caso, está por ver en qué medida esta resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia puede afectar al proceso de instrucción sobre el propio accidente y a las posibles reclamaciones de las personas que presentaron denuncia en los juzgados de la ciudad. Un procedimiento que sigue en fase de instrucción y que aún no se ha decidido si se archivará o si, por el contrario, continuará por la vía penal o por la civil. Un día después, el 11 de marzo, declaraba en los juzgados de Tui el exnovio de Débora Fernández Cerveda como investigado por la muerte de la joven viguesa. A las 9:20 de la mañana llegaba a los juzgados de Tui el exnovio de Débora Fernández. Lo hacía en calidad de investigado por la muerte de la joven viguesa, ocurrida en 2002. Es la primera vez en 20 años que declaraba ante la jueza por esta causa, después de que la familia lo hubiese solicitado en infinidad de ocasiones e incluso varios informes policiales le apuntasen como el principal sospechoso. Yo busqué su mirada y ni me la buscó. Entonces le dije que por fin era hora, que ya era hora de que pudiese explicar todo lo que él vivió, ¿no? Que tenía la oportunidad. Y la respuesta de su abogado fue que estaba más guapa calladita, así que, bueno, lo que demuestra que para mi gusto hay tensión. Su declaración, en la que ha defendido su inocencia, ha durado poco menos de 2 horas. Ha respondido a las preguntas de su abogado, a la jueza y al Ministerio Fiscal, no así a la acusación particular. Unas respuestas que, según los abogados de la familia de Débora, distan mucho de las efectuadas ante la policía. Todas son distintas entre ellas, pues como no podía ser menos, pues la que prestó también pues es un poco distinta a las demás. O sea, no hay ninguna declaración de todas las que prestó que se asemeje a las demás. Es uno de los elementos que para nosotros es un indicio, o incluso para la policía, de cómo puede ser posible que una persona se contradiga en tantas ocasiones. Bueno, pues esa es para nosotros una de las cuestiones fundamentales. En todo caso, un paso adelante que se suma también al resto de ADN de varón hallado en una uña del cadáver de Débora. Su familia confía en que estos acontecimientos den un giro radical al caso y se pueda esclarecer la verdad de este asunto y saber quién mató a Débora. Aún faltan algunas pruebas por llegar y luego pues las que a partir de la declaración que lo haya hecho, las pruebas que pidamos, tanto nosotros como su abogado, como el Ministerio Fiscal o su señoría. Por lo de pronto, el reloj de la prescripción, que terminaba el 30 de abril, sigue parado.
Finalmente, el caso Débora prescribió en el mes de abril, por lo que ya ninguna otra persona podrá ser nunca acusada del delito. Y está por ver todavía qué pasa con la expareja de Débora en un caso que se eterniza. El 14 de marzo, el sector del transporte por carretera, los camioneros, iniciaban una huelga reclamando medidas urgentes para la mejora de sus condiciones laborales. El paro, que se prolongó durante varios días, puso en jaque a la economía española con desabastecimientos puntuales. Desde primera hora de la mañana, los piquetes informativos se posicionaban en los principales parques empresariales de Vigo y su área para llamar al paro. Una huelga promovida por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera ante el alza de los costes del combustible que aseguran está ahogando al 90% de las pequeñas y medianas empresas de transportes que están, dicen, en quiebra. Pero también debido a la situación laboral de los conductores que se aseguran de total precariedad. La gente está colaborando, notamos que la mayoría de los camiones que paramos son la mayoría salariados, están colaborando con nosotros, se les está informando, todos cooperan, todos lo entienden y nos apoyan. Lo único que tenemos que matizar un poco como algo negativo es las fuerzas de seguridad que están coaccionándonos, no nos están dejando informar, como piquetes informativos. Un paro que también se ha dejado notar en el PTL, el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares, con poca actividad y piquetes informativos que pedían a las empresas que sí están trabajando que se solidaricen con los autónomos. Hay muy poca respuesta, el gasoil está caro para todos y aquí estamos los que podemos, vamos, porque no hay el parón que teníamos pensado, ¿sabes? Y yo creo que hasta la gente tendría que salir de sus casas, porque no solo los transportistas pagamos gasoil, pagamos todo el mundo, que si gasoil, que si gas, que estamos hartos de esta presión, ¿sabes? Y queremos respuesta por parte del gobierno que no hace ni caso. Somos pequeños empresarios, las grandes plataformas, el gobierno les subvenciona, pero nosotros no. Entonces nuestra reivindicación es para que se nos escuche, para que se nos atiendan nuestras peticiones y para que nos apoyen. Entre las reivindicaciones de la plataforma convocante están que se prohíba la contratación de servicios de transporte por debajo de los costes de explotación y que se limite la intermediación a un solo contratista. También demandan la prohibición por ley de la carga y descarga por parte de los conductores y un decreto que limite estas labores en un tiempo máximo de 1 hora, creación además de nuevas áreas de descanso y vigilancia asegurada por parte del Estado y jubilación a los 60 años por profesión clasificada de alto riesgo. Las principales patronales del sector se han desvinculado de este paro indefinido que se mantendrá hasta que el Gobierno central atienda sus peticiones. El 22 de ese mes de marzo, el que fuera alcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, era inhabilitado por 9 años para cargo público por un delito de prevaricación administrativa tras reconocer que aprobó una modificación de crédito por casi 800.000 euros para pagar obras y servicios realizados entre el 2013 y 2016 que fueron contratados de forma verbal, sin licitación ni procedimiento legal alguno. Marzo lo cerramos con el fallecimiento de Antía Cal a los 98 años. La pedagoga fue un referente en el campo de la docencia durante los años de la dictadura, desde unos principios pedagógicos innovadores y progresistas nada comunes en esa España de la década de los 60. En el mes de abril regresaba al puerto para siempre un símbolo de la ciudad, el Idria II, el histórico aljibe que estuvo en servicio en la ría durante la segunda mitad del siglo XX, que vuelve, decimos por fin, al puerto de Vigo. Su ubicación definitiva es el muelle de Portocultura, en Oberbés. El Idria II es el único con motor de vapor en activo de toda España, aunque obviamente ya no se dedica a aprovisionar de agua a los buques que llegan a la ciudad. En los últimos años se ha dedicado a realizar rutas turísticas y visitas a bordo para enseñar su funcionamiento y su historia. El día 12 de abril se presentó el estudio para garantizar el abastecimiento futuro de agua a Vigo y su área, acordado entre Concello, Xunta y Gobierno Central. El estudio de abastecimiento de agua para Vigo, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, propone una serie de actuaciones para evitar la falta de agua, sobre todo en periodos de sequía. La más ambiciosa, la construcción de una nueva presa. Necesitamos una pequeña presa más, aguas arriba, de Loitabén, antes del embalse de la presa de Eiras. Por tanto, allí el estudio propone una pequeña presa que servirá de almacén de abastecimiento para cuando la presa de Eiras, si hubiera un tiempo sin lluvias, que puede suceder, se abastece desde ahí. Mientras tanto, se propone también mejorar la conducción de agua desde Eiras hasta Vigo con la ampliación de la tubería en el túnel de Amoedo y, en caso de sequía, es decir, como solución a una emergencia, un trasvase directo desde Loitabén. Si hay una sequía ahora, hay que hacer un trasvase
y una captación de agua en la confluencia de los ríos Oitabén y Verdugo. Y por tanto, una presa Eiras estable, una conducción para ser utilizado en condiciones de emergencia o en situaciones de emergencia desde Oitabén-Verdugo hacia Vigo. E insisto, el trasvase de emergencia es temporal. Solo es hasta que se haga la pequeña presa aguas arriba del Oitabén. Esta sería la solución para Vigo, Cangas, Moaña, Redondela y Mos, que se surtirán de la nueva depuradora del Casal ya en construcción, en este caso por el Concello de Vigo. Para el resto, el Ministerio propone una pulsión de agua desde el Miño al embalse de Zamáns y una conducción por gravedad para conectar las redes de Nigrán y Gondomar. Pero vendrá agua desde el Miño también, para otros municipios. Y Zamáns recibiría agua del río Miño también. Ya no sería para Vigo, ya sería para zonas de Valmiñor y, por tanto, se resuelve a través de trasvase desde el Miño, que no afecta a Vigo para nada. El agua de Vigo sigue viniendo de la zona, del río Verdugo y del río Oitabén, y se resuelve. El alcalde se ha mostrado satisfecho con esta solución y ha agradecido al Gobierno central el estudio para unas obras que espera financie junto a la Xunta de Galicia, quien ha vuelto a recriminar no haber trabajado por una solución o incluso entorpecerla y aprovechar los problemas de la sequía de 2017 para multar a la ciudad por la calidad del agua, una multa que, recuerda, ha sido retirada por un juzgado. Un estudio, por cierto, que la Xunta cuestiona y critica, sobre todo en lo que tiene que ver con el trasvase de emergencia desde el río Oitabén. En ese mes de abril llegaba otra de las exposiciones importantes de este año, la que el Museo Marco le dedicó a Francisco Leiro. Los espacios que un día fueron Palacio de la Justicia y Cárcel de la ciudad presentan en esta ocasión las peculiares criaturas del escultor Francisco Leiro. Entre las diferentes salas y patios del Museo Marco imperan las esculturas en granito, bronce y madera, también maquetas y collages que juegan con la luz y el color para que el público perciba las diferentes escalas de la obra. El artista cambadés invita a disfrutar de sus piezas. Esta es la primera vez que expone en la ciudad fuera del recorrido de las galerías de arte privadas. O mellor é ver as pezas, disfrutalas. Me queda dito que a expresión titúlase O antropomorfo, isto é porque é unha selección de unha tipoloxía de obra dentro do meu traballo, non? Eu sempre digo que teño tres grandes familias, unha que é escultura, figuras e cousas. A escultura entraría isto que está habendo aquí ahora mismo, que é a escultura na súa esencia. La línea de la exposición confluye en el panóptico del museo, donde se encuentra vista desde todas las perspectivas la imponente presencia de la Dama de Navalcarnero. La muestra no es una retrospectiva de su obra, como explica el comisario de la exposición, Miguel Fernández Diz, aunque presenta piezas de hace 3 décadas y obras realizadas específicamente para esta exhibición. Es una exposición que parece retrospectiva porque hay piezas desde el año 86 no hasta el 2022, sino hasta, estamos a viernes, hasta esa misma semana que estuvo terminando una de las piezas, no de esta sala, sino de otra. Por lo tanto, hay mucho periodo y, sin embargo, no es una retrospectiva porque hay una serie de leiros, entre ellos yo creo que el leiro más reconocible. La inauguración de la exposición de Francisco Leiro contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y del concejal de Cultura, Abel Losada. La exposición se podrá visitar hasta el próximo mes de octubre en la planta baja del Museo Marco. Del mes de mayo destacamos la inauguración del Paseo de las Avenidas. 4 años después del accidente de Omar Isquiño, no solo no hay rastro del socavón que se originó en el paseo, sino que se ha remodelado completamente e inaugurado este martes. Se ha remodelado lo que se ve y lo que no se ve, esos pilotes que se dieron durante el concierto de Resby. El equipo técnico que ha realizado la reforma garantiza su durabilidad. Todos los elementos estructurales, tanto las vigas como las prelosas, son elementos prefabricados, con lo cual se garantizan los recubrimientos de esas armaduras y se evita la corrosión. Y a mayores, redundando un poco en esa durabilidad, hemos aplicado una capa de imprimación superficial de pintura epoxi, pues eso, para redundar un poco y para aumentar esa durabilidad
de la estructura. Todo esto apoyado con distintos puntos de control de esa corrosión que nos ayudará a lo largo de la vida útil de la estructura a identificar cualquier posible defecto. Además de los pilotes, se ha actuado en 12.000 metros de superficie. Más de 2.600 son de madera, el resto de granito. Hay 6 zonas de descanso con bancos, tumbonas, jardineras y nueva iluminación en todo el perímetro, además de un carril bici que va desde Praza da Estrela al edificio de Porto Cultura. Destacaba el presidente del puerto que con esta obra se sigue acercando el puerto a la ciudad. Es una visión diferente. Yo digo que es sustituir vallas por barandillas, ¿no? Que ese es un elemento también importante. No solo es lo que ganemos, sino también que nos va a separar mucho menos de la actividad portuaria. Lógicamente hay zonas del puerto que necesitan, por seguridad, tener una mayor limitación en el acceso, pero desde luego el núcleo central del puerto, donde estamos situados, es precisamente para que estemos cada día más cerca. Destacaba también Almuña el convenio que se firmará con la Xunta para continuar con la humanización de Beira-Mar y Oberbés, y lo hacía agradeciendo su colaboración a Alfonso Rueda, presente en el acto entre muchas autoridades, entre las que se encontraban también los expresidentes de la autoridad portuaria, Ignacio López Chávez o Enrique López Veiga. Noticia importante también ese mes fue la sentencia al futbolista del Celta Santi Mina por abusos sexuales. La audiencia de Almería condena a Santi Mina a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual. El tribunal también le impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima durante 12 años y el pago de una indemnización de 50.000 euros. En cambio, le ha absuelto del delito de agresión sexual por el que el fiscal pedía 8 años de prisión y la acusación particular 9 años y medio. La defensa del futbolista ha anunciado un recurso de apelación al entender que el fallo no se ajusta a derecho y no se corresponde con los hechos ocurridos en junio de 2017 en el interior de una furgoneta cuando Santi Mina se encontraba de vacaciones en Mojácar, Almería. En este sentido, la defensa de Mina insiste en que la joven prestó su consentimiento en todo momento y que el jugador paró cuando ella se lo pidió, tal y como asegura, ella misma confirmó durante su declaración en sala. A raíz de esta sentencia, el Real Club Celta ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia la apertura de un expediente disciplinario al futbolista para dilucidar sus responsabilidades laborales. Mientras tanto, Santi Mina ha sido apartado provisionalmente de los entrenamientos del primer equipo sin perjuicio de que continúe realizando las actividades que a tal efecto le indique el club. Queremos manifestar nuestra enérgica condena a los hechos acontecidos en el día de hoy con un jugador de la plantilla del primer equipo. Respetamos muchísimo los derechos que tienen las partes para sus procesos judiciales, pero los valores del Celta están por encima de todo y los defenderemos como los hemos defendido siempre. Por su parte, su amigo y también futbolista David Goldar ha sido absuelto de cualquier responsabilidad penal. La acusación particular, en cambio, también ha trasladado su intención de apelar la sentencia de ambos futbolistas. Finalmente, el futbolista celeste fue cedido a un equipo de Arabia Saudí donde juega actualmente. En este 2022, la fábrica de Stellantis en Vigo alcanzaba los 15 millones de vehículos fabricados. La cifra mágica la conseguía un Citroën Berlingo eléctrico. Un Citroën Berlingo eléctrico es el vehículo 15 millones producido en Stellantis Vigo desde que inició su actividad allá por el año 1958. Esta unidad está equipada con un motor eléctrico de 100 kilovatios y tiene como destino el mercado nacional, más concretamente la ciudad de Valencia. El Citroën Berlingo pertenece a una saga que comenzó a producirse en Vigo en 1996. Esta es ya la tercera generación que vio la luz en 2018, ofreciendo a partir del año 21 la versión 100% eléctrica. La Berlingo ya se ha convertido en el vehículo más emblemático de esta fábrica, porque ya lleva 26 años de producción, seguido por el Citroën 2 caballos, que estuvo en producción durante 25 años. Además, también es el vehículo que más hemos producido, porque llevamos más de 3 millones de unidades fabricadas de la Citroën Berlingo. Para simbolizar el carácter familiar de este vehículo y de los equipos de trabajo de la factoría, la conmemoración tuvo como protagonistas a 2 sagas familiares de trabajadores vinculados a la actividad de este modelo desde sus inicios, que se ocuparon de arrancar el vehículo al final de la línea de aceptación. En concreto, Manuela Iglesias, que trabaja como monitora en el taller de pintura, y su hija Estefanía Pérez, operaria en montaje, junto a José Manuel Trillo, monitor en montaje, y su hijo Adrián Trillo, operario en montaje. 15 millones de vehículos son muchos. Por cierto, somos la fábrica de España que más vehículos ha fabricado en la historia hasta este momento. Y con este acto pues queremos hacer un homenaje no solo a los que habéis sacado el coche, sino a toda la plantilla
y a toda la gente que ha trabajado durante estos años para conseguir llegar a este momento en el que celebramos el coche 15 millones. Stellantis Vigo ha producido ya 37 modelos diferentes en una larga trayectoria de 64 años de actividad. Por cierto, que la falta de microchips ha seguido siendo una constante durante todo el año, lo que ha provocado constantes parones de producción en la planta, algo que presumiblemente también ocurrirá este próximo 2023, para el que la dirección ya ha anunciado la necesidad de implementar un nuevo ERTE. De los coches nos vamos a los barcos. El juzgado autorizaba el 10 de mayo la venta de la unidad productiva de Barreras a Armón. En la resolución, la magistrada de lo mercantil justifica su decisión de escoger esta propuesta y no alguna de las otras dos en el interés por satisfacer a los acreedores, que es primordial del concurso, por encima incluso del mantenimiento de los puestos de empleo. Y en ese sentido recuerda que el importe ofrecido por Armón destinado al pago de los acreedores supera en más de un 45% a la propuesta de Gondán e incide en que una mayor satisfacción de los acreedores va a permitir, en este caso, la pervivencia de empresas auxiliares del sector naval que de otro modo se verían nuevamente afectadas por las situaciones de insolvencia padecidas por la concursada. Recordemos que la plantilla del astillero se había posicionado en contra de esta venta a Armón porque apenas garantiza 20 de los 120 empleos que conforman la plantilla, frente al compromiso de Gondán de mantener a todos los trabajadores. La formalización de la compraventa por un importe de 14.700.000 euros deberá realizarla Armón en el plazo de un mes a contar desde hoy. Ese mes de mayo completaban el proyecto inicial de la ermita del Monte de Aguía con la instalación del Sagrado Corazón de Jesús, una actuación que generó cierta polémica. La Asamblea Republicana de Vigo se echa las manos a la cabeza y denuncia, de momento solo públicamente, que el alcalde de la ciudad haya colaborado en la construcción de la estatua del Sagrado Corazón en la ermita de la Guía, erigiendo un monumento que vinculan con uno de los símbolos de la dictadura. Inaudito que nos resulta que un alcalde que se llama socialista y una diputación presidida por una persona que también se llama socialista retome un proyecto con unas clarísimas connotaciones fascistas y muy relacionado con el triunfo de la guerra civil por parte de los golpistas, como es colocar una estatua de un Sagrado Corazón encima de una ermita que no tiene demasiado valor desde el punto de vista estético ni artístico, ¿no? Aseguran además que la financiación de la obra tiene difícil encaje legal, ya que no se puede financiar, aseguran, una obra de este tipo con fondos públicos. Creemos que no se puede utilizar dinero público en ningún caso y en ningún sentido para contribuir al embellecimiento de un espacio privado como es el de una iglesia, en este caso que pertenece a una confesión religiosa como es la Iglesia Católica, por la cual sentimos absoluto respeto. Y queda claro también, o queremos que quede claro, que esto lo haríamos aunque no fuera la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, aunque fuera la imagen de un santo o de cualquier icono de carácter religioso, pues procederíamos a esta misma denuncia. Desde Marea de Vigo han mostrado su apoyo a las demandas del colectivo republicano y denuncian el blanqueo de este símbolo que se hace al vestirlo únicamente de simbología religiosa. Y un alcalde do Partido Socialista decide recuperar un proxecto falangista e decide incorporalo como unha naturalidade e como un signo de simplemente de fervor religioso, de respeto que obviamente todos temos coa expresión cultural e religiosa das persoas. El BNG suma esta acción a la negativa del gobierno municipal en su momento a tirar la cruz del Castro inaugurada en su día por el propio Francisco Franco. O que estamos a ver é a consolidación dunha especie de skyline reaccionario que ten dous grandes vértices hoxe. A cruz fascista do Castro que permanece en pé pola decisión de Abel Caballero de impedir o seu derrube e agora tamén o Sagrado Corazón de Xesús coroando a ermida da Guía. Ambas formaciones aseguran que apoyarán cualquier iniciativa plenaria que puede presentar el colectivo republicano ante la corporación municipal. El 18 de mayo nos sorprendía a todos una noticia de lo más triste: el fallecimiento del escritor Domingo Villar, autor, entre otras, de Apraiados Afogados. Domingo Villar no se ha recuperado del derrame cerebral que el pasado lunes truncaba su vida y nuestra literatura. Una pérdida para Vigo y para el mundo, porque su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas y deja un personaje, Leo Caldas, este sí, inmortal. En su última entrega, El último barco, Domingo, Mincho, como le llamaban sus amigos, explicaba que escribía para emocionar. Emocionado, agradecido, levaba moito tempo metido na cova, non sabía o sair como iba a ser a recepción. Viña con certa inquedanza, pero con algunha seguridade intensa. A fundamental é a conciencia de ter escrito a novela que quería escribir. Eu o que intento é que
que a miña literatura emocione, rabuñarme por dentro, non coñezo outro xeito de emocionar a ninguén que escribir emocionado. Y creo que esa emoción se trasluce. Y emocionado y de luto está el mundo de la literatura, con condolencias que están llegando de todas partes del mundo, porque esta pérdida es para quienes lo querían, pero también para quienes lo admiraban. Vigo fue su escenario, él eligió su refugio y la literatura el regalo que nos deja, como esa lectura que hacía desde la Escuela de Artes y Oficios y que nos sirve para recordarlo. En 1885, os 300 membros da Sociedade Benéfica Viguesa Cooperativa acordaron crear unha escola en que se ensinasen diversos oficios artesáns e actividades industriais. Se formarían mecánicos, maquinistas, tallistas, debuxantes, modelistas e outros artesáns cuya preparación, como auguraran os socios da cooperativa, impulsaría o florecemento da actividade industrial dunha cidade que en menos dun século vería a súa población multiplicada por 20. Un día después llegaba otra de las noticias del año, el regreso a España vía peinador del rey emérito. Juan Carlos I volvía a poner un pie en nuestro país después de pasar 655 días, casi 2 años, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se trasladó para alejarse de la polémica relacionada sobre sus negocios en el extranjero y la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigarle. Regresó para navegar durante unos días en San Censo. Fue una visita polémica que parece ser no gustó nada a la Casa Real. Tanto es así que el emérito no ha vuelto a pisar España desde entonces. Pocos días después, su hijo Felipe VI inauguraba aquí en Vigo la nueva Cidade da Xustiza. Pasadas las 10:30 de la mañana llegaba Felipe VI, lo hacía entre aplausos y vivas al rey de las más de 300 personas que se han acercado para saludarle hasta la nueva Cidade da Xustiza de Vigo, un nuevo e imponente edificio judicial levantado sobre lo que en su día fue el Hospital Seral y hoy es ya el presente, pero sobre todo el futuro de la justicia en la ciudad. A su llegada, el rey era recibido por la ministra de Justicia, Pilar Job, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otras autoridades presentes y entre las que también estaban el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Tras posar para la foto ante la placa conmemorativa del acto, el rey y el resto de la comitiva han visitado esta ciudad de la justicia que concentrará todas las dotaciones judiciales de Vigo y en la que, una vez operativa, trabajarán más de 500 profesionales. El edificio, en el que la Xunta ha invertido más de 40 millones de euros, cuenta con 38 juzgados. Yo les puedo decir que en mis años de presidente, que he ido a varias inauguraciones de edificios judiciales, el mejor sin duda este. Es impresionante este edificio, se lo digo de verdad, o sea que enhorabuena para los que sean de aquí y para los vigueses, ¿no? Porque van a tener un Palacio de Justicia que está muy por encima de la media nacional, ¿no? En cuanto a calidad de edificio y de servicio judicial. Es un edificio excelente, a satisfacción además de los jueces de Vigo, que están muy satisfechos con este nuevo edificio. Creo que es para la ciudad de Vigo también una gran obra, un edificio también referencial, así lo ha destacado en la reunión que hemos tenido con Su Majestad el Rey, el propio alcalde de Vigo, que lo considera que forma parte del nuevo skyline de la ciudad de Vigo. Y yo lo único que puedo decir es que ojalá que en España, en todos los sitios, tuviéramos edificios de esta calidad en la Administración de Justicia. Una visita en la que no ha habido, pues no estaba previsto discurso oficial alguno, pero en la que el rey a la salida ha roto el protocolo previsto y se ha acercado a saludar a la gente congregada. Don Felipe se ha dado un auténtico baño de masas justo un día después de reunirse con su padre don Juan Carlos antes de finalizar su visita a España, no exenta de polémica. Y aunque en los medios hemos intentado preguntarle por ella, ha sido imposible. Pues mire, el rey le he visto muy bien, ¿no? El rey en los actos judiciales se encuentra siempre muy a gusto. Los jueces tenemos especial relación con la corona, los jueces administramos justicia en nombre del rey, dice la propia Constitución, y entonces la relación siempre, somos un órgano neutral como es la propia institución, como es la monarquía, y la relación siempre es excelente. Y el rey presta mucho apoyo a las actividades judiciales o iniciativas judiciales, ¿no? Por tanto, nosotros estamos muy satisfechos que haya venido, y yo le he visto estupendamente, como siempre. La Ciudad de la Justicia requiere aún de la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento. Ahora mismo está en trámite. Una vez la Xunta la tenga en su poder, comenzará el traslado de los actuales juzgados de la calle Lalín, que se hará a razón de 2 a la semana, con lo que la nueva Cidade da Xustiza no estará plenamente operativa hasta como mínimo después del verano. El mes de mayo lo cerramos con la instalación en el Cubi de las primeras máquinas expendedoras de productos de higiene femenina, totalmente gratuitos.
La Facultad de Ciencias del Mar, en el CUBIS, se convierte en la primera en contar con este dispensador de productos para la gestión menstrual, un expendedor totalmente gratuito y que funciona con la tarjeta de estudiante con un límite de 3 veces al mes. Como que te sienta bien porque es como quitar un tabú, ¿sabes? Algo que estaba como impuesto ya en las universidades e en la vida en general. É necesario porque, por unha banda, é unha reivindicación do alumnado en xeral dende hai xa tempo, é dicir, que aquí hai como unha especie de activismo menstrual desde xa hai uns anos. Eu creo que é unha forma de dignificar unha necesidade fisiolóxica, no? que as mulleres pois temos sin que sexa opcional, e eu creo que eso que de un xeito pois acaba coa ceguera de xénero nas institucións como a institución universitaria. De esta forma, la Universidad de Vigo se convierte en la primera de toda España en disponer de este servicio. De algún xeito non somos como o punto de inflexión, no? De un cambio de paradigma que eu creo que ahora xa está instalado na Lei de Dereitos Sexuais e Reproductivos, que aínda non está aprobada, pero bueno, que está en vías e que xa o contempla para todos os centros educativos. En este senso, nos adiantamos un pouquiño e agora eu creo que xa se vai a normalizar. É certo que cando iniciamos tuvemos tamén moitas solicitudes de moitos centros educativos, tanto de conservatorios, outras universidades, etc., para ver como fixéramos, cuánto costaba a medida e todo eso. En las próximas 2 semanas este dispensador estará ya en todos los centros, facultades y escuelas de la UVigo y seguro que más pronto que tarde también en todas las universidades de España. Del mes de junio rescatamos la aparición de nuevos restos arqueológicos en las obras del túnel de Porta do Sol y el Duallen, la Casa Mora. Las obras del túnel de Porta do Sol vuelven a destapar otro trozo de nuestra historia. En este caso, lo que ha salido a la luz son los restos de la Casa de Mora, donde los vigueses de 1809 urdieron toda la trama para expulsar a los franceses y reconquistar la villa. Unos restos que Patrimonio ya conocía de su existencia. Esto es una cuestión de la que ya tenemos conocimiento y está todo planificado desde hace 2 años, cuando iniciamos la obra del túnel de la Puerta del Sol. Este lunes pasado lo que hicimos fue descubrir por completo esa edificación, que es una casa que parece estar datada entre los siglos XV y XVII, y ahora la van a valorar. Patrimonio de la Xunta, patrimonio municipal, la propia empresa contratada patrimonialmente y los arqueólogos para hacer esa valoración. Van a hacer un escáner en 3 dimensiones, se va a catalogar y se va a registrar las condiciones en las que se encuentra. Serán los técnicos los que decidan qué será con estos restos. En todo caso, el alcalde ha asegurado que las obras del túnel apenas le afectarán. La afectación es de escasamente 30 centímetros. Esto. Y hay fórmulas técnicas de hacerlo sin necesidad de ir a mayores. Pero nosotros queremos que libremente los arqueólogos nos digan lo que consideran más conveniente. Tienen que hacer los informes definitivos los arqueólogos y nos tienen que proponer qué es lo que hay que hacer. Por lo demás, según el Concello, las obras del túnel de Porta do Sol marchan a buen ritmo y sin más problemas que los ya previstos, como es el caso. El 14 de junio contábamos que la normativa municipal incluye multas de hasta 750 euros por orinar en la playa. Una noticia que rápidamente se convirtió en viral y a la que prestaron atención todos los medios de España. Lo que no nos ha quedado muy claro es cómo iba a demostrar el Concello que uno ha hecho sus necesidades en el agua. El 28 de ese mes de junio volaban rumbo al Reino Unido e Irlanda los primeros participantes del programa de inmersión lingüística Vigo Inglés, tras 2 años en los que no se pudo llevar a cabo por culpa de la pandemia. El alcalde les despedía en persona en el aeropuerto poco antes de que despegase el avión. A lo largo de este año han disfrutado de este programa de becas todos los estudiantes que se quedaron sin poder hacerlo en los años de la pandemia. El último día de junio, Bruselas nos daba un nuevo zarpazo al sector pesquero con la prohibición a la flota de fondo de faenar en casi un centenar de áreas, entre otras algunos caladeros del Gran Sol. Unos 70 barcos españoles de los 100 que faenan en el Gran Sol se podrán ver afectados por esta prohibición, el 80% de ellos gallegos, la mitad de Vigo, la otra mitad de A Mariña. De ahí la preocupación de la cooperativa de armadores, que critica que no se haya consensuado esta medida de protección y que se pongan por encima de los intereses sociales y económicos la protección de estos espacios, aún sin saber si la medida será efectiva. Si hay determinadas áreas que requieren una especial protección,
procedamos. Somos el sector pesquero los primeros interesados en que haya un recurso sostenible pensando en futuro. Ahora bien, una obligatoriedad de esta forma, sin el mínimo diálogo, consenso, estudio, análisis, entendemos que no es la forma adecuada para afrontar la situación tan compleja que en este momento estamos atravesando. Asegura Javier Touza que ellos son los primeros en querer preservar el ecosistema marino y que así se lo han hecho saber tanto a la Comisión de Pesca del Parlamento como a asociaciones medioambientalistas como Oceana o WWF. Lo que es evidente es que si no cambia la forma de actuación por parte de la Comisión Europea y no se le da tanto pábulo a estos movimientos medioambientalistas muy radicales en determinados momentos, entendemos que tenemos un futuro muy negro por delante del sector pesquero. Se oponen a esta medida que está por ver si puede hacerse efectiva de forma inminente porque no hay mayoría cualificada e intentarán que se frene por todas las vías.